Ok, bueno, continuando con el video número 2 del estudio financiero. Tiene que ver con el flujo de efectivo relevante. Aquí el flujo de efectivo relevante dice que es la cantidad de dinero que queda disponible al empresario o dueño del negocio para cada uno de los años de vida económica, considerando las entradas y salidas del dinero debido a las inversiones y operaciones, y que servirá para evaluar la rentabilidad del proyecto. El flujo de efectivo relevante está formado por flujos de inversión y flujos de operación. Entonces, vamos a ver qué nos dice todo esto. Bueno, pues está en la presentación, ustedes lo tienen ahí a la mano, pero vamos a ver qué nos habla aquí en la tabla. ¿Cómo llenar la tabla? Dice que los valores de inversión y operación en la tabla provienen de los presupuestos que se hicieron en los estudios de mercado y técnico. Si quieres modificar los datos, tienes que ir a esos presupuestos para cambiar ahí los valores. Entonces, digo, en este caso ustedes ya tienen esas tablas. Es importante que esas tablas las tengan en un solo archivo, ¿sí? Que las tengan identificadas, así como me lo comentaron, o como lo acordamos ahí en clase. Luego, ¿cuáles son los términos de esa tabla? Miren, aquí tenemos que esa tabla nos pide año para aplicar el valor de rescate. Quedamos en que no necesariamente ustedes iban a meter un valor de rescate del proyecto, ¿sí? Entonces pueden o no manejar ese valor de rescate. Quedamos, aquí habla del año que se va a aplicar ese rescate o de los activos que se tengan vigentes en el quinto año. Este proyecto lo vamos a manejar para efectos académicos para 5 años. Por la naturaleza que es el proyecto. Les comentaba que si era un hospital, era un proyecto todavía mayor, pues íbamos a hablar arriba de los 10 años, de 10 a 20 años, incluso pudiera ser hasta 30 años. Pero en este caso, que el proyecto que ustedes decidieron manejar tiene que ver con un proyecto empresarial, ¿sí? Para sacarlo adelante. Entonces, aquí nos habla del porcentaje de valor de rescate del equipo, tasa de cálculo de impuestos. Esta tasa de cálculo de impuestos es el impuesto sobre la renta. Quedamos en que si vamos a manejar impuestos, vamos a manejar este 15%, porque este por ciento a la hora del desarrollo de las tablas, pues se va a calcular automáticamente a la diferencia que tengamos de los flujos de operación, porque si tenemos más ingreso que egreso, pues obviamente va a haber una utilidad, la cual va a ser grabada por este valor, ¿sí? Estos valores, como les digo, son para efectos de al finalizar, después del quinto año, o al quinto año, se apliquen esos porcentajes. Para efectos del caso, ustedes pues no consideren los valores de rescate, sí consideren la tasa de cálculo para impuestos. Aquí tenemos flujos de inversión, flujos operativos. En flujos de inversión aquí habla de maquinaria, construcción, que es prácticamente todo lo que de alguna u otra forma se determinó en esa cédula de presupuesto de inversión, ¿sí? Acuérdense que todo el monto de la inversión se lleva a cabo o se ejecuta en el año 0 y se identifica como una cantidad negativa. En este ejemplo, aquí habla de una inversión de activos diferidos de 400,000 pesos, por eso está en el año 0, ¿sí? Negativo. Y luego ya después hay 5 años de vida del proyecto. Y en esos 5 años, como podemos ver aquí, ya no hay inversión, pero sí hay flujos operativos, hay entradas y hay salidas de gastos. O sea, entradas de efectivo, ustedes supuestamente lo van a vincular con la tabla que tiene que ver con esta de estudio de mercado, con el presupuesto de ingresos. Esos 700,000 pesos son las ventas que ustedes registraron en estas cédulas. Se supone que tienen una hojita que se llama presupuesto de ingresos, año 1. Bueno, esta cifra la van a enlazar contra esa tabla y se la van a traer para acá. Lo mismo en el caso de los gastos. Acuérdense que aquí tenemos en el estudio técnico también 2 tablas que tienen que ver, y que es el presupuesto de costos de operación.
quedamos en que en el caso de ustedes no iban a manejar tanto lo que es costos de producción porque no están produciendo nada, pero sí están realizando gastos para poder dar un servicio. Entonces lo íbamos a manejar como gastos. Y de aquí, de esta tabla de costos, se van a traer esos gastos. ¿Qué va a suceder en el primer ejercicio? Hay que incorporar también el apartado de impuestos. Y aquí vemos que hay 15,500 pesos de impuestos. Estos 15,500 es el 15% de la diferencia de estas dos cantidades. O sea, ustedes van a aplicar probablemente una cifra o una renglón oculto o si lo manejan directamente en la fórmula. Ahorita vamos a ver la tabla, pero es esto menos esto y lo que queda le aplican el 15% y nos va a dar esto. Entonces son 700 menos gastos, menos impuestos. Este es el flujo real, ¿sí? El flujo que queda. Y cuando hablamos de flujo estamos hablando de dinero líquido, ¿verdad? No dinero que está virtualmente, no. Entonces, ahí también en la clase hablamos algunas cuestiones de tipos de tasa, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Para efectos de esta tabla, jóvenes, van a tener que hacerlo así, o sea, metanos. Aquí, ¿cómo está integrada su inversión? En el caso que les muestro aquí son puros activos diferidos, ¿sí? Pero a lo mejor ustedes tienen mobiliario y equipo, a lo mejor tienen construcciones, a lo mejor tienen pues cambios en el capital del trabajo, estar metiendo los valores de rescate, no sé, aquí pongan, esto tiene que amarrar con lo que ustedes determinaron en esta celda de presupuesto de inversión. Y ya además los demás flujos pues tienen que ver con este de aquí, ¿verdad? Con este cédula. Bien, entonces vamos a ver la tabla, a ver qué es lo que presenta. Y me voy para atrás y otra vez para atrás. A ver, entonces me voy a ir aquí. Este es el procesador, esta es la tabla. Entonces esta es tabla. Aquí ya estoy abriendo la hoja. Espero que me dé oportunidad de ver aquí, porque no. Vamos a ver si me permite abrir la tabla completa. Quieren, a ver, me voy a ir a ventana y me voy a ir a tabla. A ver, vamos a abrir, aquí está abriendo la tabla. Un poquito más. Okay. Se abre el procesador. Bueno, voy a minimizar esto. Voy a abrir la tabla. Aquí ahora sí me ilustra con detalle las tablas. Miren, por ejemplo, este presupuesto de ingresos es el que les comentaba de consulta, terapia, venta, pero ya con un precio. A ver, aquí me está avisando que se me está acabando la batería. Déjenme conectar rápidamente a esta cosa. Parece ser que ya entra la batería. Ok, ya está cargando. Muy bien, entonces esta es la que ustedes están manejando de los ingresos y luego después nos vamos al estudio técnico y también ustedes aquí tienen una que tiene que ver con el presupuesto de inversión que va a dar un total aquí. Esto, por ejemplo, ese es el ejemplo que manejé con uno de los casos de ustedes. Aquí la inversión es de 5,688,000, digo es hipotéticamente. Luego está el presupuesto de costos, les comentaba. Si no hay costos de producción,
porque no van a producir ustedes nada, bueno, manéjenlo como gastos de operación, ¿sí? Gastos de operación, o sea, lo que está directamente relacionado con la prestación del servicio, pero además otros servicios que tienen que ver con conceptos que ustedes pueden señalar en la tabla. Entonces, aquí, obviamente, todos estos gastos de operación no van a ser en el año 0, sino van a ser a partir del año 1. Y si su proyecto, como lo comentamos en un principio, va a tener 5 años de vida, de tal suerte que ustedes van a reflejar cada uno de esos valores. Obviamente que para determinar los sueldos y salarios habrá que trabajar una cédula por separado, ¿verdad? Si se van a pagar rentas, habrá que tener esos datos de cuánto se va a pagar, seguros, todos estos datos de gastos, ustedes tienen que estimarlos por separado para poderlos incorporar. Si están pagando, por ejemplo, los sueldos, pues esos son, obviamente, habrá que hacer la proyección por la determinación por día, por mes, para poder totalizar un año de cada uno de esos conceptos. Entonces, vámonos al del flujo, a ver qué es en el 3.1. Y ese es el flujo efectivo relevante. Yo les comentaba a ustedes, fíjense, aquí automáticamente ya el sistema se está trayendo las cifras. Les comentaba hace un momento que eran 5.688.000, ya se los está trayendo automáticamente. Y si se fijan, que están negativos, porque esos son salidas de recursos y es en el año 0, tiene que estar negativo. Entonces, y ahora sí, aquí tenemos entradas de efectivo. En el año 1 tuvimos, de acuerdo al proyecto que yo tengo aquí, que dice que son, por ejemplo, miren, vemos que en el año 1 se vendió todo esto, pero ¿cuánto suma esto? Suman ingresos 3.888.750 pesos. Entonces, esta cantidad está jalándola la tabla hacia esta tabla, ¿sí? 3.888.000, o sea, está jalando esas tablas. De tal suerte que lo mismo va a suceder con los demás años, ¿sí? Y finalmente van a tener ustedes aquí las entradas y los gastos. Aquí se ven ceros porque pues no calculé nada en la tabla de gastos, pero una vez que se determinan, ustedes van a jalar esas cifras hacia acá. Ahora, a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y cómo lo hago eso? ¿Cómo puedo traerme esa cifra? Miren, me voy a ir a una hoja fuera de esta de Excel, pero bueno, a ver si no hago aquí un desorden. Pero ustedes, una vez que donde quieren tener ese valor, vamos a suponer que yo quiero traerme el valor de gastos aquí a esta celda. Generalmente yo lo que hago es utilizo la fórmula de autos, aunque en esta interfaz que tiene el programa no me pone todas las herramientas de Excel. Voy a abrir Excel como para decirles cómo funcionaría. Voy a abrir un nuevo archivo y miren, vamos a suponer que aquí ya están abiertas las. Vamos a suponer, aquí voy a poner yo la cantidad, vamos a decir que fueron 18,000 pesos de los gastos, ¿sí? Y vamos a decir que este es el año 1, que ya tuviéramos el valor, y vamos a poner aquí hacia acá estos otros valores. Aquí 18,000 de gastos, 5,000 aquí, vamos a decir que acá son 9,000, acá van a ser 12,000, ¿sí? Aquí van a poner unos 11, y obviamente que ese valor ustedes lo necesitan. Aquí tiene, vamos a decir, ingresos, y aquí tienen gastos, y aquí vamos a poner año 1. Suponiendo que yo aquí quiero traerme el valor de gastos, yo pongo aquí el cursor y lo que hago es, vamos a abrir aquí los comandos,
lo que hago yo es, pongo aquí el cursor, aquí quiero la cantidad de gastos que está en otra hoja, le doy autosuma y me voy a la hoja donde está esa cantidad, me voy a esta hoja y digo, quiero esta cantidad y le doy enter. ¿Sí? Si se fijan, aquí me traje ya la celda. Pueden hacerlo de uno por uno, así como lo hice, pero si ustedes saben manejar las constantes y las variables para efectos de poder hacer copiar, pues aquí por ejemplo la hoja va a ser la misma, pero las celdas estas sí se van a mover. O sea, aquí vamos a decir que le doy doble clic. SF4. Bueno, a lo que voy es de que va a ser la misma hoja. La columna, la columna se va a mover, pero la fila va a ser la misma. Entonces voy a congelar la fila. ¿Y cómo se congelan? Con un signo de pesos así. La columna es la misma, pero la fila, perdón, a ver, aquí es, la columna va a variar. La que va a ser constante va a ser la fila. Por eso le puse el signo de pesos antes del 7. Ya una vez que se configura esa fórmula, lo que ustedes pueden hacer es correr esto y automáticamente se trae esto. Porque si no tuviera establecer estas constantes y variables, aquí les va a salir una barbaridad. La otra es que se vayan de uno por uno, no hay problema, y lo pueden sacar. Esa es la forma de cómo enlazar una tabla con otra. Entonces voy a cerrar esto, no voy a guardar los cambios, me voy a ir otra vez aquí a la hoja de esto. Entonces, estos son los flujos de efectivo relevantes. Aquí van a tener que especificar las tasas de la tasa mínima de retorno. Generalmente viene siendo el 10%, que es en general una tasa más o menos aceptable. Una tasa libre de riesgo, que es el porciento que generalmente los bancos están otorgando en inversiones, pues vamos a decir no muy rentables, pero sí son seguras, es mínimo el riesgo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí hay un valor que establecen como mínimo aceptable. Entonces, la primera tabla es hacer nada más los enlaces correspondientes para hacer la corrida de los flujos y tener estos valores que son los que se van a ocupar en el análisis financiero. Estos flujos, como es importante que sepan que estos flujos de efectivo relevantes son los que vamos a utilizar para el análisis, pero para que esto jale y que sea negocio, pues necesitan tener utilidades. Si ustedes en esta determinación de flujos tienen pérdidas, entonces tenemos que ver cómo podemos inyectarle aquí un préstamo, ¿sí? En alguna parte para que les arroje utilidad, un flujo positivo. Pero también tenemos que ver que dependiendo en dónde ustedes van a incorporar ese préstamo, pues vamos a tener que hacer un plan de amortización del préstamo, que lo vamos a ver más adelante en las fuentes de financiamiento. Pero para efectos de determinar los flujos de efectivo relevantes es esto, sencillamente la inversión, las entradas de efectivo que son las ventas y los gastos de operación. Ahora, estos impuestos, acuérdense que es el 15% que quedamos, que van a aplicar a la diferencia entre entradas menos gastos. Siempre, si hay una diferencia positiva, o sea, mayor las entradas que los gastos, entonces se va a aplicar ese 15%. De otra manera, no se debería de aplicar, porque no le podemos aplicar un porcentaje de impuestos a una pérdida. Bien, entonces con eso termino con la explicación de esta tablita de flujos de efectivo relevante. Voy a ponerle aquí stop a esta cosa, no sé de dónde está la...